Muy buenas noches, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes en estos miércoles de servicio online donde Dios nos ha permitido comunicarnos por medio de estas plataformas y poder seguir edificando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Vamos entonces en esta noche a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea el Señor guiando esta enseñanza para gloria y alabanza de su nombre. Amado Dios y Padre precioso, te damos gracias por este día, Señor, por este tiempo que estás permitiendo vivir a nuestras hermosas y preciosas vidas. Señor, te pedimos que en esta noche nos instruyas, que en esta noche nos guíes y que nos des las herramientas para poder seguir llevando esta y maravillosa labor de predicar y ser instrumentos para la obra tuya y el ministerio de la evangelización. Dios, tu palabra nos enseña que el pueblo de la antigüedad pereció por falta de conocimiento. Mas ahora nos has permitido el acompañamiento de tu Espíritu Santo para que Él nos recuerde y nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Señor, abre nuestro entendimiento en esta noche para que seamos guiados por tu Espíritu Santo para vivir una vida conforme a la voluntad y a la perfecta palabra tuya, bendito Padre Celestial. En Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, entonces reciban un cordial y caluroso abrazo en esta preciosa noche. Recuerde que estamos en la serie ¿Qué hay en la mente? Hemos venido hablando de diferentes tipos de mentalidad. Hemos hablado de la mente corrompida, la mente carnal, la mente entenebrecida y la mente cauterizada. Pero en esta noche hablaremos de la mente reprobada. Entonces quiero que vamos a la palabra como nuestro instrumento, como nuestro pilar, como los fundamentos que nos enseñan acerca de las verdades bíblicas. Entonces hoy vamos a hablar, nuevamente le repito, sobre la mente reprobada. Y eso está en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice así, y leo en favor de ustedes en la dirección de su Espíritu Santo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En el término griego, adokimos, esto significa no haber soportado la prueba, haber sido hallados rechazados en medio de la prueba. En el Nuevo Testamento podemos ver que la mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba, pero no superó, no pasó la prueba. Por lo tanto, fue rechazada. Una de las características de una mente reprobada es que está inundada, atestada, como dice la palabra en el versículo 29. Están atestados de toda injusticia. Y empieza a desglosar que cuando una persona cae en el estado de una mente reprobada, esta presenta 17 formas de proceder y las vemos en el versículo 29 al 31. Si usted las quiere leer conmigo, las puede leer. Tome la Biblia, ese ejemplar maravilloso de la Biblia que Dios le ha permitido tener en sus manos y que tiene allí en su casa. Y dice que el versículo 29 al 31 nos presenta las 17 formas aproximadas de cómo una mente reprobada actúa y hace que la persona se conduzca. Y dice que está atestada de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30 dice, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Vemos entonces cómo esta carta a los romanos nos habla de que por no tener en cuenta a Dios fueron entregados a una mente reprobada. Recuerde el término griego adokimos, que significa no haber pasado la prueba, no haber soportado. Se hallan
es hallado rechazado, no es una persona que haya sido aprobada. Entonces vemos cómo en la carta a los Romanos describe lo deplorable de una mente rechazada. Cómo se ven todas estas cosas que son llenos de envidia, son homicidios contenciosos, son engañadores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de todos males, desobedientes a sus padres, necios, son desleales, sin afecto. Y vemos cómo la Escritura nos viene hablando de cada una de estas condiciones. Y es delicado, iglesia, ver, cuando digo que es delicado, es ver cómo una mente reprobada está inclinada a hacer todo lo que va en contra de Dios. Vemos cómo no tienen en cuenta a Dios. Y esto nos tiene que poner a nosotros a pensar en muchas cosas. Y en medio de todo lo que les digo con amor, esto es como el Salmo 14. ¿Cuántos se recuerdan ese Salmo 14? Y el Salmo 14 es un salmo que realmente habla de cuán necios somos. Y es la condición de una mente reprobada que no quiso tener en cuenta a Dios. Y vemos en el Salmo 14 cómo el Salmo 14 dice: y el necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces es interesante ver que esta necedad también inunda la mentira y el engaño de las personas. Entonces vemos, como te digo, en el Salmo 14 podemos ver que una mente reprobada es aquella mente que en su necedad dice que no hay Dios, que eso es una fantasía, que eso de creer en Dios es para personas irracionales, que creen en un misticismo que no pueden ver. Pero vemos que la Biblia nos guía, iglesia, con amor, a no caer en esta mente reprobada, a no caer en una condición de una mente, porque dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios por eso los entregó una mente reprobada, como lo dice aquí, que significa que no soportaron la prueba, por tanto fueron rechazados. Y vemos en esta infinidad de esa lista de 17 características de una mente reprobada. Y eso es complicado, iglesia, uno ver cómo la necedad del hombre los lleva a una estancia tan demigrante, tan destructiva. Y dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces vemos cómo habla el Salmo 14, pero no lo vamos a leer todo, pero le invito, usted que toma notas, usted que es esa persona como el de Berea, que escucha con toda diligencia, pero va y escudriña en las Escrituras a ver si es correcto según la exposición del Evangelio. Y vemos en el Salmo 14 cómo el Salmo describe la necedad y la corrupción del hombre. No lo vamos a leer todo, pero el primer versículo nos deja ya el panorama claro. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces vemos cómo una de las características, o una de las muchas características de una mente reprobada, es que es aquella que después de haber sido probado por Dios, o sea, fue descalificado. ¿Por qué? Porque se encontraron que en esa mente que se complace de todo lo contrario a Dios, y no solo eso, sino que buscan adeptos, buscan personas y aprueban esta conducta. Eso lo vemos en el versículo 32, iglesia, del primer capítulo de Romanos. Es impresionante ver cómo cae una persona que tiene una mente reprobada, cae en esa condición tan desastrosa. Y mire lo que dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Escúcheme esto, iglesia. Ellos entendieron lo que no le agradaba a Dios. Entendían y comprendían lo que no le agrada a Dios. Pero mire cómo lo describe el versículo 32. Quienes habían entendido el juicio de Dios. Quienes
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, escúcheme, una persona que tiene una mente reprobada, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que estas personas que tienen una mente reprobada son aquellas que también se complacen viendo a otros en esa misma condición. Porque dice, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que estas personas que tienen ese estado, esa condición, no solo ellos se complacen a sí mismos, sino que se complacen cuando otras personas tienen estas características de ser implacables, sin misericordia, sin afecto natural, desleales, necios, desobedientes, soberbios, altivos, injuriosos. Y vemos, iglesia, cómo esta condición es algo que no nos debe servir para nuestra vida. Y la pregunta es, aquí vemos algo de lo cual podemos decir que es delicado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos predicado el Evangelio. Muchas de esas personas han sido y han conocido, como dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada. Vemos que aquellas personas que les enseñamos la palabra, que les predicamos la palabra, entonces empiezan ellos a desaprobar a Dios. No, yo no estoy de acuerdo con eso, es que la vida es mejor así, la vida es mejor. Y vemos que en esa larga lista de 17 formas de proceder de uno que tiene una mente depravada, de una mente reprobada, vemos que algunas de estas características se manifiestan latentemente en estas personas. Como dice el versículo 29, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidas, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de todo lo que se llama Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y uno ve en estas personas que tienden a tener esta mente reprobada, cómo se manifiestan en su conducta algunas de estas. Y aquí, analizando un poco, iglesia, debemos tener cuidado, porque cuando actuamos con alguna de estas características, estamos desaprobando, escúcheme, estamos desaprobando tener en cuenta a Dios. Cuando usted es envidioso, está teniendo a Dios en menos. Cuando usted es contencioso, dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces vemos que cuando nosotros hay altivez, soberbia, somos detractores, nos gusta hablar de los demás, nos gusta ser desobedientes a nuestras autoridades, a nuestros padres, estamos teniendo en poco, no estamos teniendo en cuenta a Dios, porque Dios nos enseña, en su infinita y misericordiosa palabra nos enseña cómo debe ser el creyente, cómo debe ser la conducta del creyente, cómo debe ser la forma de pensar del creyente, cómo debe conducirse el creyente en la tierra. Entonces vemos que a veces nosotros, aún conocedores de Dios, hacemos lo que dice el versículo 28 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. No aprobamos tener en cuenta a Dios. Cuando actuamos de una manera incorrecta en la vida, llena, como le digo, de alguna de estas cosas, que detractamos del hermano, que somos soberbios, altivos, que nos inventamos algunas cosas para ser malos, que somos desobedientes, que somos necios. Mira, aquí hay algo que me llama la atención en medio de esta lista de 17 formas de proceder de una mente reprobada, y es la lo que es la deslealtad. Casi que no lo digo. Lo que es la deslealtad. Hermanos, cuando usted habla de un hermano, cuando usted habla de un pastor, cuando usted habla de su esposa, cuando usted habla de su compañero de trabajo, usted está siendo desleal. Cuando lo habla de una manera y con el hermano es por delante una cosa y por detrás es otra. Esto es el afecto de una mente reprobada. Tengamos cuidado porque esta mente reprobada tiene 17 formas de proceder.
Y en alguna de ellas muchos hemos caído, muchos todavía seguimos practicando alguna de estas cualidades de la mente reprobada. Nosotros debemos ser personas diferentes, ser llenos del fruto del Espíritu. Como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, en esto pensad, en todo lo justo, lo honesto, lo puro, lo verdadero, lo digno de alabanza. Si hay virtud alguna en esto, alabanza hay. Entonces vemos que en esta característica o características de la mente reprobada, como lo vemos aquí en la carta a los Romanos, que el término griego es adokimos, que significa que no pasamos la prueba. Muchas veces nosotros le oramos a Dios y le decimos: Señor, quítame ese deseo de estar murmurando del hermano, de estar pendiente qué hace el hermano, quítame el deseo, la envidia, porque cuando alguien está saliendo adelante, y Dios te prueba, porque vemos que la mente reprobada, adokimos, significa que no superó la prueba. Muchos de nosotros estamos enceguecidos, estamos en el Evangelio, pero cuando estamos en el Evangelio no tomamos muchas veces la aprobación y como lo dice aquí literal, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios muchas veces nos permite cosas difíciles porque Dios nos dice: hagan esto, amen a sus enemigos, perdonen, hagan misericordia, hagan esto. Y nosotros muchas veces en nuestra humanidad actuamos de una manera, y por eso Dios nos permite vivir momentos difíciles, momentos de tanta aflicción, momentos de tanta adversidad, porque no aprobamos tener en cuenta a Dios. Porque su palabra es lámpara, ella es luz, ella nos dirige. En ella está la verdad, ella es fuente de vida. Y muchas veces nosotros caemos en una mente reprobada. No pasamos la prueba, nos quedamos allí. Y estamos ahí en la vida como creyentes, siendo reprobados en todo momento, no pasando las pruebas, porque no tenemos en cuenta el mensaje de Dios. Mire, aquí quiero hacer una breve paréntesis y decir: esto es una realidad vivencial, diaria de nosotros como seres humanos y que estamos siguiendo a Cristo Jesús, a su enseñanza y su evangelio para alcanzar una salvación y llegar a el lugar de destino para los escogidos. Y vemos, iglesia, que muchas veces desde la parte pastoral, desde las personas que lideramos a otros por la gracia y la misericordia de Dios, hay personas que vienen a pedirte consejos. Y vemos que el consejo de Dios dice unas cosas, nos da unas indicaciones explícitas para avanzar, para ser aprobados. Pero uno ve muchas veces que esas consejerías se van como a saco roto, se van como al vacío, porque los hermanos no atienden tener en cuenta a Dios por muchas circunstancias. Y yo quiero invitarlos, porque esta enseñanza va a ser demasiado corta. A modo de los que me conocen a mí, saben que yo me extiendo un poco en la predicación. Y yo quiero invitarte con esta porción de la Biblia para que salgamos de ese estado, aquellos que hoy estamos en una mente reprobada, aquellos que estamos en una vida desenfrenada. Yo quiero invitarlo a que leamos Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Pero leámoslo del versículo 10, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 10 al 14. El amor no hace nada. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, iglesia. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos. ¿Y qué? Y vistámonos con las armaduras de la luz. Versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras
y no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Iglesia, dice la palabra, nos invita en esta noche, hoy miércoles, nos invita, levantémonos de ese sueño, porque está más cerca de nosotros la salvación que cuando creíamos. El apóstol Pablo de una manera aquí maravillosa y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, hermanos, pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armaduras de la luz. Yo creo, hermanos, que esta es una noche para meditar en nuestros caminos, para meditar qué es lo que gobierna nuestra vida. Si estamos teniendo el concepto, la aprobación de tener en cuenta a Dios en nuestra manera de vivir, de ser, de actuar, de pensar, de hacer las cosas. Y el apóstol viene y les dice, y mire, y esto está en un contexto, iglesia, de los deberes del creyente. Si usted se va al capítulo 12, en el subtítulo de las ejemplares de la Reina Valera, dice deberes cristianos. Y salta al capítulo 13 y termina en el versículo 14 del capítulo 13. Está en los deberes del creyente. Uno de los deberes del creyente es levantarnos del sueño, porque la salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Dice el apóstol en el versículo 12 del capítulo 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues. La palabra desechar es quitar, despojarse. Porque cuando nosotros desechamos algo es que no lo necesitamos, que no nos conviene, que no es algo que nos necesitemos. Y dice que las obras de las tinieblas y vistámonos con las armaduras de la luz. Muchos de nosotros, eso lo dice la palabra en el Evangelio de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, vistámonos como tal, vistámonos como esas personas que Dios nos escogió para alumbrar en los lugares oscuros y llevar esperanza. El apóstol Pablo está corrigiendo a los creyentes. Esto no es para inconversos. Esta enseñanza es para los creyentes, porque habla en el contexto del capítulo 12 de los deberes del creyente. Y llega hasta esta parte donde él dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de la luz. El apóstol Pablo le está induciendo, está indicándole con esta carta a estos romanos, y le dice, mire, nosotros no podemos andar en las tinieblas porque somos de la luz, y la luz hay que vestirnos con las armas que nos provee la luz. Y el apóstol le dice, andemos como de día, honestamente. Recuerda lo que dice su palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 19 en adelante. Y esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que a la luz, porque ellos no vienen a la luz para que sus obras no sean manifestadas. Mas el que viene a la luz es el que quiere ver y hacer ver las obras del Evangelio y la palabra de Dios. Porque eso, el que anda de día anda honestamente, porque no tiene nada que esconder, porque no tiene nada que ocultar. Y por eso en esta noche dejemos glotonerías y borracheras, no andemos en lujurias y lascivias y en contiendas y envidias. Mire, si algo se ve en el ministerio, si algo se ve en la congregación, son contiendas y envidias. Si algo se ve en la viña del Señor, iglesia, es las contiendas y las envidias, anhelando las posiciones de los hermanos que sirven en la iglesia, envidiando las bendiciones de los que son bendecidos por Dios. Y el apóstol Pablo en esta exhortación le dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe cuáles son los deseos de la carne? Están allí implícitos en Romanos 1, capítulo 1. Versículo 29 al 31. Pero si no nos queda claro, los deseos de la carne están en Gálatas capítulo 5. Recuerde, Gálatas capítulo 5. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.
Dice, no proveáis para la carne. Cuando tú eres una persona que eres contenciosa, estás proveyendo para la carne. Cuando tú eres una persona que quiere vivir de enemistad en enemistad, estás proveyendo para las carnes. Dice disensiones, divisiones. Te prestas para dividir. Pones a tu esposa en contra del pastor, pones a tu esposa en contra de tus hijos, y eres una persona, o viceversa, o eres una persona que le gusta estar mirando la paja del otro, mas no miramos nuestra viga. Por eso hoy, en una exhortación maravillosa que nos da la palabra, hablando de una mente reprobada, que practica todas aquellas cosas que no tienen en cuenta a Dios, sino que dice, y ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, sino que Dios los entregó una mente reprobada para practicar con avidez todas aquellas inmundicias. Pero la palabra nos dice hoy, a un modo de exhortación para crecer y avanzar, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos pues de las obras que no nos van a ayudar, iglesia, y andemos como de día. Vestámonos de la armadura, coloquémonos el vestido de Dios, ciñamos nuestras vidas con toda verdad y toda justicia. Y le invito en esta noche, hermano, tome esta enseñanza, multiplíquela, porque recuerde las características que ejercen una mente reprobada. Allí está la lista en el versículo 29 hasta el 31 del capítulo 1 de Romanos. Y en el versículo 10 en adelante hasta el 14 de Romanos capítulo 13 vemos la exhortación de cómo debemos y cuáles son los deberes del creyente. El deber del creyente es vivir, no vivir en sueños, sino levantarnos del sueño. Es vivir cada día porque la salvación está más cerca. Es que desechar las obras que no nos convienen y tomar la armadura de la luz. Andar de día, vestido del Señor. Hermanos, estas enseñanzas son tediosas porque yo sé que a nosotros nos gustan los mensajes motivacionales, esos mensajes que usted dice amén y amén y amén, y a veces dice amén sin saber por qué dice amén. Pero estos mensajes, por eso hay tiempo de todo. Usted me conoce a mi iglesia, usted, hermano oyente que me está escuchando a través de esta plataforma, conoce que yo soy eufórico, conoce que a mí me gusta moverme, sentir la palabra. Pero he aprendido algo, iglesia, y es que hay momentos para todos. Y estos momentos de esta enseñanza doctrinal necesitamos tener los 5 sentidos conectados con el mensaje, conectados con la palabra, porque ella será la que nos librará del día de la ira del Señor. Estos mensajes que nos nutren, que nos ayudan a morir a las obras de la carne, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de la carta a los Romanos, versículo 14, vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos para lo que no nos edifica. Porque la Biblia dice que los deseos de la carne son para muerte. Y Dios es Dios de vivos, iglesia. Por eso en esta noche, amado, le invito a que se siente y reflexione. Haga este devocional. Practique, medite más, profundice más en esta enseñanza. Y llévelo primeramente a usted. No se ponga, ay, este hermanito le voy a mandar esta enseñanza porque es un carnal, porque es un envidioso. No, tómela primeramente para usted. Tomémosla primeramente para nosotros. Y luego pidámosle a Dios que podamos esparcir la semilla de su palabra y enseñarle a los hermanos que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para aquello que nos destruye. Bendito Dios. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor. Y una mente reprobada es aquella, Señor, que no pasa la prueba. Es aquella, como dice el término griego, adokinos, que significa no haber soportado la prueba, haber sido hallados inadecuados. Pero sabemos, Señor, como lo dice tu palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Y si tenemos la mente de Cristo, estamos cimentados en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu deidad, de tu santidad. Por eso, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, porque nosotros tenemos esa mente de Cristo. Iglesia, recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente es una mente que piensa en todo lo justo, lo puro y lo honesto. Amén. Iglesia, por eso te invito en esta hora, que nosotros tenemos esa mente. Iglesia, necesitamos, como dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Espero que disfrutes esta enseñanza. Disfruta este tiempo con tus seres amados. Disfruta este tiempo. Yo siempre he dicho, si ves las cosas buenas, vas a obtener cosas buenas. Si miras la vida con la bendición de Dios, vas a obtener de la vida la bendición de Dios. Todo lo que yo veo, como lo veo, será como lo recibo. Si las pruebas las recibimos para edificación, recibiremos edificación. Dios te bendiga, te mando un abrazo y espero que disfrutes de esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Chao, chao.